Seguro que te suena la historia de La Llorona, ¿no? Ese cuento que nos contaban de niños para meternos el miedo en el cuerpo y que no saliéramos a jugar de noche. La historia de una madre que, loca de dolor, ahogó a sus hijos y ahora su lamento eterno te hiela la sangre. Todos conocemos la advertencia: una mujer de blanco, con el rostro oculto, cuyo llanto a lo lejos significa que ya es demasiado tarde. Pero la verdad es mucho más escalofriante, porque el relato de La Llorona no es solo un mito, es un eco distorsionado de la historia. Y aunque la idea de que existan documentos oficiales que validen a un fantasma suene a locura, lo cierto es que hay crónicas y testimonios de antes y después de la conquista que registraron un fenómeno que aterrorizó a nuestros ancestros. Su origen está ligado a la caída de un imperio y a la voz de una diosa que anunciaba el fin de su mundo. ¿Estás listo para conocer la verdad que se oculta detrás del llanto? Seguro que te suena la historia de La Llorona, ¿no? Ese cuento que nos contaban de niños para meternos el miedo en el cuerpo y que no saliéramos a jugar de noche. La historia de una madre que, loca de dolor, ahogó a sus hijos y ahora su lamento eterno te hiela la sangre. Todos conocemos la advertencia: una mujer de blanco, con el rostro oculto, cuyo llanto a lo lejos significa que ya es demasiado tarde. Pero la verdad es mucho más escalofriante, porque el relato de La Llorona no es solo un mito, es un eco distorsionado de la historia. Y aunque la idea de que existan documentos oficiales que validen a un fantasma suene a locura, lo cierto es que hay crónicas y testimonios de antes y después de la conquista que registraron un fenómeno que aterrorizó a nuestros ancestros. Su origen está ligado a la caída de un imperio y a la voz de una diosa que anunciaba el fin de su mundo. ¿Estás listo para conocer la verdad que se oculta detrás del llanto? Antes de sumergirnos en la historia, recordemos la versión de toda la vida, la que ha inspirado películas y pesadillas. Nos habla de una mujer indígena, de una belleza increíble, que se enamoró de un caballero español. De esa unión prohibida nacieron 3 hijos, que eran su adoración, pero el hombre, un tipo de la alta sociedad, nunca formalizó la relación. De hecho, con el tiempo, la abandonó para casarse con una dama española de su misma clase. El corazón de la mujer se hizo añicos. La traición y la desesperación la llevaron al límite. En un acto de locura, llevó a sus hijos a la orilla de un río y, cegada por el dolor, los sumergió hasta que sus pequeñas vidas se apagaron. Solo cuando la corriente se llevó sus cuerpos, la madre reaccionó. A la culpa la aplastó. Un grito desgarrador salió de su garganta, el primero de una eternidad de lamentos. ¡Ay, mis hijos! Incapaz de soportar lo que había hecho, se quitó la vida en el mismo río. Desde entonces, su espíritu no tiene descanso, condenada a vagar entre el mundo de los vivos y los muertos. Con su vestido blanco, busca sin parar a los hijos que asesinó. Su llanto se escucha en ríos, lagos y callejones oscuros. Y la advertencia es clara: si la escuchas, corre. Su dolor es tan grande que puede arrastrarte con ella. Esta es la historia que ha sobrevivido. Una tragedia de amor y locura. Es una narrativa potentísima, pero es solo la capa más superficial de un misterio mucho más antiguo. El giro, un viaje al pasado. Pero, ¿y si te dijera que la historia real no es la de una madre asesina, sino la de un presagio divino? Que su llanto no era por unos hijos ahogados, sino por la caída de toda una civilización. Para entenderlo, tenemos que viajar siglos atrás, antes de que la cruz y la espada llegaran a estas tierras, a la majestuosa Tenochtitlán, el corazón del imperio mexica. Mucho antes de la conquista, los pueblos del Valle de México ya hablaban de una mujer que lloraba por las noches. No era un fantasma cualquiera, era una manifestación divina,
un augurio funesto. Y no lo decimos nosotros. Lo documentaron los cronistas más importantes de la época, tanto indígenas como españoles, no como un cuento, sino como un hecho. El antecedente prehispánico más claro de La Llorona es la poderosa diosa Cihuacóatl, que en náhuatl significa mujer serpiente. Cihuacóatl era una deidad compleja. Por un lado, era la diosa de la tierra, la fertilidad y el nacimiento, patrona de las parteras. Era una madre creadora, pero Cihuacóatl también tenía un rostro oscuro. Era una diosa guerrera, temible, asociada al sacrificio. Se la representaba a menudo con un rostro de calavera, una figura imponente. Era la protectora de la estirpe mexica, una madre que velaba por sus hijos, a la humanidad que ella misma ayudó a crear. Y aquí es donde la historia se conecta con el llanto. Una década antes de la llegada de Hernán Cortés, una serie de presagios funestos comenzaron a perturbar la paz del imperio de Moctezuma. Según don cronistas como Fray Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, el Códice Florentino, y Fray Diego Durán, documentaron 8 de estos presagios, basándose en relatos indígenas. El sexto presagio es el que nos interesa. Sahagún escribe que, por las noches, se oía una voz de mujer que recorría las calles de Tenochtitlán, lamentándose: hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré, para que no os perdáis del todo? Imaginen el terror. En la capital de uno de los imperios más poderosos del mundo, el lamento de su diosa protectora resonaba, no llorando por hijos ya muertos, sino por los que iban a morir. No era el llanto de una mujer loca, era el aviso de Cihuacóatl, la madre de su pueblo, lamentando la inminente destrucción, la masacre y la esclavitud que se avecinaban con los conquistadores. El cronista Diego Muñoz Camargo también recogió este presagio, consolidando la idea de que no era un rumor, sino una creencia profunda sobre un evento que se consideró real: la transformación colonial, el sincretismo y la Malinche, con la llegada de los españoles y la imposición del catolicismo. Las deidades prehispánicas no desaparecieron, fueron demonizadas. Los evangelizadores tomaron a los dioses antiguos y los convirtieron en símbolos del pecado. Cihuacóatl, la madre protectora, no fue una excepción. Su figura se fusionó con los miedos coloniales. Su llanto profético se reinterpretó. Ya no era una diosa advirtiendo a su pueblo, sino el alma en pena de una pecadora. Y es aquí donde entra otra figura clave y trágica, Amalintzin, mejor conocida como la Malinche. La Malinche fue intérprete, consejera y amante de Hernán Cortés, con quien tuvo a Martín Cortés, uno de los primeros mestizos. Para muchos, fue una traidora que entregó a su pueblo. Para otros, una víctima de las circunstancias. Sea como sea, su figura se cargó de un simbolismo brutal. Se convirtió en el arquetipo de la mala madre, la que renuncia a su herencia y a su gente por un extranjero. La tradición popular empezó a mezclar a la doliente Cihuacóatl con la trágica Malinche. El llanto de la diosa por el futuro de su pueblo se transformó en el llanto arrepentido de la Malinche por su traición. Así, la leyenda de La Llorona tomó la forma que conocemos. El lamento ya no es un presagio, es un castigo. La mujer ya no es una diosa, es una pecadora. La historia de la conquista y el trauma de la colonización se condensaron en la figura de una sola mujer que llora, un símbolo perfecto del dolor de una nación. La evidencia en Xochimilco, en el eco en los canales, la leyenda, ya transformada, encontró su hogar perfecto en los canales de Xochimilco. En el siglo XVIII, la narrativa estaba tan extendida que los avistamientos y testimonios de su llanto eran comunes en esta zona de la Ciudad de México. Y aunque no haya actas de fantasma firmadas ante notario, lo que sí existían eran crónicas locales
y una tradición oral fortísima que hablaban de este espectro como un fenómeno real. Xochimilco, con su agua oscura y su niebla, se convirtió en el escenario ideal. Los relatos describían una figura deslizándose sobre las aguas, emitiendo su lamento entre los canales. Se convirtió en una advertencia local, una presencia que formaba parte del paisaje. Su leyenda se arraigó tan profundamente que hoy Xochimilco es considerado el epicentro del mito, con representaciones teatrales que mantienen viva la historia cada año. Lo que esta tradición demuestra no es la existencia de un fantasma, sino la poderosa realidad de una creencia. Para la gente de los siglos XVII y XVIII, La Llorona no era un cuento, era un peligro nocturno, un eco de la historia que se negaba a desaparecer. La leyenda del charro negro es una de las más temidas del folclore mexicano. Se cuenta que, en las noches, sin luna, en caminos rurales, los viajeros solitarios pueden escuchar el galope de un caballo. Al voltear, ven una figura imponente, un hombre alto, montado en un magnífico corcel negro azabache, cuyos ojos parecen arder como brasas. El jinete viste un impecable traje de charro negro, con botonaduras de plata u oro. Al principio, el charro es cortés, se acerca, ofrece conversación, o incluso una bolsa llena de monedas de oro. Ahí está la trampa. Si el viajero, por avaricia, acepta el dinero, su destino queda sellado. El charro volverá más tarde para cobrar la deuda. Y el precio siempre es el alma. Si una mujer se encuentra con él, la tentación es la seducción. Si acepta subir a su caballo, sentirá un abrazo con una fuerza sobrenatural y descubrirá que su rostro es el de un esqueleto. El caballo galopará a una velocidad infernal, llevándola directo al infierno. Solo hay una forma de sobrevivir: en rechazar sus ofertas, y por nada del mundo permitir que te acompañe hasta la puerta de una iglesia, o hasta el amanecer. El charro negro, como agente del diablo, no puede pisar suelo sagrado. Lo fascinante es que la leyenda del charro negro parece tener un pie en el mundo real. La tradición popular sostiene que su origen no es del todo sobrenatural, sino que se remonta a la figura de los bandidos del siglo XIX. En esa época, los caminos de México eran tierra de nadie. La inestabilidad y la pobreza dieron lugar al bandolerismo, con forajidos a caballo que asaltaban a los viajeros. La leyenda cuenta que un bandido particularmente notorio, para infundir más terror y ocultar su identidad, se vestía completamente de charro negro. Este supuesto forajido era conocido por su astucia y crueldad, apareciendo de la nada, en medio de la noche, para asaltar a sus víctimas. Con el tiempo, la línea entre el hombre y el mito se fue borrando. Las historias se exageraron. Su habilidad para aparecer y desaparecer se atribuyó a poderes demoníacos. El hombre de carne y hueso murió, pero su leyenda creció, alimentada por el miedo. Para explicar su condena, la narrativa popular le añadió una trágica historia de origen. Se dice que el charro era un hombre humilde, consumido por la ambición. Cansado de su pobreza, invocó al diablo y le ofreció su alma a cambio de riquezas. El diablo aceptó. El hombre se convirtió en un charro rico y poderoso, pero el dinero no le trajo la felicidad. Se encontró solo y con una deuda infernal que pagar. Cuando llegó el día del cobro, intentó huir, pero el diablo lo alcanzó. Como castigo, fue condenado a vagar por la tierra como el cobrador personal del diablo, buscando a otros avaros para que tomen su lugar. Así, la figura del bandido histórico se transformó por completo en una leyenda que advierte sobre los peligros de la avaricia. De los caminos oscuros, nuestro viaje nos lleva a la ciudad de Chihuahua, a un escaparate que ha sido el centro de una de las leyendas más extrañas de México durante
casi un siglo. Aquí no hay fantasmas que gritan, solo un maniquí. Su nombre es la Pascualita, y muchos creen que no está hecha de cera, sino de carne y hueso embalsamados. La leyenda, la novia eterna de Chihuahua. La historia comienza el 25 de marzo de 1930. En el escaparate de La Popular, una tienda de vestidos de novia, apareció un nuevo maniquí que causó conmoción por su increíble realismo. No era una muñeca rígida. La Pascualita, como la bautizaron por su parecido con la dueña, Pascualeta Esparza, parecía humana. Sus manos tenían arrugas, sus uñas estaban cuidadas y sus ojos de cristal parecían seguir a los clientes. Era tan perfecta que resultaba inquietante. Pronto, un rumor oscuro comenzó a circular. A la Pascualita no era un maniquí. Según la leyenda, era el cuerpo embalsamado de la hija de la dueña, quien había muerto trágicamente el día de su boda, picada por un alacrán. Desconsolada, su madre habría decidido embalsamarla para tenerla siempre con ella, vestida de novia para la eternidad. La dueña nunca confirmó ni desmintió el rumor, y el misterio creció. Empleados de la tienda juraban que por las noches la Pascualita cambiaba de posición. Otros afirmaban haberla visto sonreír. Cambiarle el vestido se convirtió en una tarea aterradora que solo 2 empleadas de confianza podían hacer a puerta cerrada. La leyenda atrae a curiosos de todo el país que creen que comprar el vestido que lleva puesto la Pascualita trae buena suerte. La realidad ambigua entre la cera y la carne. ¿Qué hay de verdad en esto? La ciencia nos dice que es casi imposible preservar un cuerpo de forma tan perfecta y a la vista del público durante casi un siglo. El embalsamamiento no detiene por completo la descomposición. Sin embargo, la leyenda persiste por su ambigüedad. No es un fantasma, es un objeto físico que está ahí, desafiando la explicación. Es una obra maestra de la cerería, tan detallada que cruza el valle inquietante, ese punto en el que algo artificial se parece tanto a un humano que provoca miedo. La historia de la Pascualita nace del poder de un objeto para perturbar nuestra percepción. El dolor de una madre, el deseo de preservar la belleza y la fascinación con la muerte son reales. La Pascualita es la encarnación de todo eso. Aunque la versión del cuerpo embalsamado sea casi seguro una fantasía, la leyenda se niega a morir porque nos enfrenta a una pregunta: ¿y si fuera verdad? Esa pequeña duda es lo que mantiene vivo el misterio. La Pascualita es la historia de cómo el arte, el dolor y la imaginación pueden crear un mito tan sólido como la cera o la carne. Si te está fascinando descubrir los secretos detrás de estas leyendas, este es tu canal. Historias como estas demuestran que la realidad a menudo supera a la ficción. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestro próximo viaje a lo desconocido. Cada leyenda es una puerta a un pasado oculto, y juntos vamos a abrirlas todas. Dejamos la quietud de un maniquí para viajar a Monterrey, Nuevo León, a una construcción que fue un monumento a la tragedia, la Casa de los Tubos. En su leyenda está ligada a su extraña arquitectura y a un sueño que se convirtió en pesadilla. La historia que se cuenta arranca en los años 70. Un hombre acaudalado decidió construir una casa revolucionaria para su hija, quien sufría una parálisis que la confinaba a una silla de ruedas. El diseño era una casa cilíndrica con rampas en espiral para que ella pudiera moverse libremente. Pero desde el principio, el proyecto pareció maldito. Se cuenta que 2 albañiles cayeron al vacío en circunstancias extrañas y que uno de ellos, antes de morir, susurró: no nos quiere aquí. Pese al pánico, el padre, obsesionado, ordenó continuar. Un día, el padre llevó a su hija a la obra. En un descuido, la silla de ruedas perdió el control en una de las rampas
y se precipitó por una ventana, causando la muerte instantánea de la niña. Destrozado, el padre abandonó la construcción. La casa, un esqueleto de concreto, quedó abandonada por más de 40 años. Se convirtió en un imán para lo paranormal. Los curiosos hablaban de una presencia helada, de lamentos infantiles y de la aparición del fantasma de la niña. La leyenda urbana sostiene que los periódicos de la época documentaron todo, dándole al relato un escalofriante sello de veracidad. ¿Qué tan real es esta historia? La Casa de los Tubos existió. Su estructura fue un hito en Monterrey durante décadas. Sin embargo, la veracidad de la tragedia es difícil de comprobar. La afirmación sobre los registros en periódicos es un elemento crucial de la leyenda, pero a día de hoy no han aparecido copias de dichos artículos, lo que sugiere que esta documentación es parte del mismo folclore para darle credibilidad. Lo que sí es un hecho es que la casa permaneció abandonada durante décadas, convirtiéndose en un foco de vandalismo y suicidios, lo que alimentó su oscura reputación. La propia arquitectura, tan extraña, parecía invitar a la especulación. La historia de la niña en silla de ruedas ofrecía una explicación tan lógica como trágica. Curiosamente, hace unos años, la casa fue comprada y remodelada por completo, convirtiéndose en una residencia de lujo que ha ganado premios de arquitectura. El arquitecto a cargo señaló una inconsistencia en la leyenda. El diseño original incluía tramos de escaleras que interrumpían las rampas, lo que habría hecho imposible el tránsito para una silla de ruedas. A pesar de esto, la leyenda perdura. Es un ejemplo perfecto de cómo un lugar físico y una narrativa trágica pueden fusionarse para crear un mito poderoso. La casa ya no es la misma, pero la historia de la niña y el sueño roto de un padre sigue grabada en la memoria colectiva de Monterrey. Nuestro último viaje nos lleva a las llanuras entre Venezuela y Colombia. Aquí, cuando cae la noche, un silbido melancólico puede ser tu sentencia de muerte. No es un pájaro, es el silbón, uno de los espectros más temidos de Sudamérica, cuya leyenda nace del acto más atroz, el parricidio. La leyenda del silbón tiene una regla terrible. Si escuchas su silbido cerca, estás a salvo. Pero si escuchas su característico silbido, que recorre las notas do, re, mi, fa, sol, la, si a lo lejos, es porque ya lo tienes encima. Se le describe como una figura grotescamente alta y delgada, que camina encorvada por el peso de un saco. Dentro, lleva los huesos de su propio padre. Vaga por los llanos, buscando víctimas, especialmente borrachos y mujeriegos. Cuando encuentra un borracho, abre su saco, esparce los huesos y comienza a contarlos. Si el borracho no se despierta antes de que termine, el silbón lo matará a golpes. Le chupará el ombligo para beberse el aguardiente y meterá sus huesos en el saco. Solo hay una cosa que lo ahuyenta: el ladrido de un perro, el ají picante o el chasquido de un látigo, símbolos de su propio castigo. Un crimen y una maldición, a diferencia de otros mitos. La historia del silbón tiene un origen sorprendentemente específico y brutal. Anclado en la tradición oral de los llanos desde mediados del siglo XIX, no era un demonio, era un joven malcriado. La versión más extendida cuenta que un día el joven exigió comer asaduraus, vaiseraus y venado. Su padre salió a cazar, pero regresó con las manos vacías. El hijo, enfurecido, lo asesinó, le arrancó el hígado y el corazón y se los llevó a su madre para que los cocinara. La madre, al notar la carne extraña, interrogó a su hijo hasta que confesó. Al enterarse, el abuelo del joven impartió una justicia salvaje. Ató a su nieto a un poste, lo azotó sin piedad, frotó sus heridas con ají picante y lo liberó lanzándole una maldición. «Maldito eres,
para toda la vida. Vagarás por siempre cargando los huesos de tu padre. Acto seguido, azuzó contra él a su perro Tureco, que lo perseguiría por la eternidad. Esta historia, de una crudeza impactante, no es tratada como un simple cuento. Para muchos habitantes de los llanos, el Silbón es una entidad real, una advertencia viviente contra la falta de respeto a los padres. Su especificidad le da una credibilidad que trasciende la ficción. Con la diáspora venezolana, la leyenda ha viajado, convirtiéndose en un ícono del terror latinoamericano en la era digital. Es un recordatorio de que algunas leyendas no se quedan quietas. A veces, hacen la maleta y te siguen. Como ven, estas no son simples historias para no dormir. La Llorona, el Charro Negro, la Pascualita, la Casa de los Tubos y el Silbón son narrativas complejas, tejidas con hilos de historia, religión, crimen y tragedia humana. La Llorona es el eco de una diosa que lloró por la caída de un imperio. El Charro Negro es la sombra de los bandidos del siglo XIX. La Pascualita nos demuestra que el terror puede nacer de un objeto que borra la línea entre el arte y la vida. La Casa de los Tubos es un monumento a cómo la arquitectura y la tragedia construyen un mito. Y el Silbón es la prueba de que los crímenes más atroces generan las maldiciones más duraderas. Estas historias perduran porque tienen anclajes en nuestra realidad, en eventos, figuras históricas y miedos profundos. Son el reflejo de nuestras culturas y traumas colectivos. En Latinoamérica, la línea que separa la historia del mito es increíblemente delgada, y es en esa penumbra donde habitan los monstruos más fascinantes. Hemos desenterrado la verdad detrás de algunos de los mitos más grandes de Latinoamérica, pero hay muchísimas historias más esperando. ¿Qué otra leyenda de tu país tiene una base real que deberíamos investigar? Déjamelo saber en los comentarios. Tu sugerencia podría ser nuestro próximo video. Si este viaje a través de la historia y el terror te ha mantenido al borde del asiento, la mejor forma de apoyar es suscribiéndote al canal y compartiendo este video. Juntos, seguiremos demostrando que las leyendas no son solo cuentos para dormir, son la historia esperando ser escuchada.